Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy te estaré mostrando cómo recreé estas deliciosas arañitas de plátano verde. Así que inmediatamente vamos a empezar a cómo realicé estas deliciosas arañitas de plátano verde. Pues empecemos inmediatamente a pelar nuestros plátanos, así que pélalo de la mejor manera que más fácil se te haga a ti. En este caso yo lo voy a cortar a la mitad y lo voy a hacer de esta forma, así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas que estamos subiendo al canal con mucho amor y cariño. Y mientras voy pelando mi plátano, siempre recordarte que no dejes de suscribirte, activa las notificaciones para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño siempre estamos subiendo aquí continuamente en el canal. Así que activa las notificaciones ahora mismo, suscríbete si eres nuevo y si eres lo que siempre está aquí. Muchísimas gracias por tu apoyo. Así que vamos a seguir aquí pelando nuestros plátanos y ya que nuestros plátanos estén listos, así que vamos a ver el próximo paso. Pues ya que tengo aquí mi plátano bien pelado, así como tú puedas pelar tus plátanos, hazlo de la mejor manera. Aquí he dejado uno completo y uno a la mitad. Hazlo de la mejor forma que se te haga más fácil. Así que en este lado de nuestro rallador o nuestro guayo, vamos a ir haciéndolo con mucho cuidado. Hazlo más despacio porque ya yo sé cómo funciona así que hazlo con mucho cuidado para que no te vaya a guayar los dedos o a cortarte. Así que inmediatamente vamos a ir rayando en esta parte de nuestro rallador o nuestro guayo, así que inmediatamente te voy a decir si lo quieres dejar completo o lo quieres cortar a la mitad tu plátano. Ya será opción tuya como quieras ahí haciéndolo, así que con mucho cuidado vamos a ir rayando aquí nuestro delicioso plátano para hacer estas deliciosas arañitas. Y recordarte que si no te has suscrito en el canal, ahí debajo en el botón rojo, corre, suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas y activa la campana de notificación para que cada vez que suba una receta nueva a YouTube te informe a ti de primero y no te pierdas estas y demás recetas. Así que voy a seguir aquí guayando y ahora te muestro cómo ha quedado. Pues ya después que he rallado mi plátano ya ha quedado de esta forma. Esta cantidad para mí es suficiente, así que lo puedes hacer con uno, con dos plátanos, con tres plátanos, de acuerdo a la cantidad que tú quieras realizar de estas deliciosas arañitas. Así que inmediatamente aquí ya tengo mis dos ingredientes más que voy a mezclar aquí para darle sabor a estas deliciosas arañitas. Te voy a decir que aquí puede variar bastante el sabor que tú quieres darles a tus deliciosas arañitas. En este caso tengo aquí un poco de ajo y un poco de adobo y un poco de aceite. El aceite te voy a mostrar ahorita para qué lo vamos a utilizar, así que inmediatamente te digo, yo voy a utilizar ajo y adobo solamente aquí en mi arañita, pero la voy a hacer de esta manera que te voy a mostrar aquí, así que voy a dividir mitad y mitad, pero esa es mi opción a mí. Si tú la quieres hacer toda con él solamente ponerle ajo, si quieres hacerla solamente colocándole adobo, o si quieres solamente colocarle pimienta, o solamente quieres colocarle sal, así que vamos a darle sabor de acuerdo a tu gusto. Estas son dos formas que yo quise compartir con todos ustedes, así que en este lado solamente voy a colocar ajo. Recuerda que también la cantidad va a ser a tu gusto, que tanto te gusta colocarle ajo o que tanto te gusta colocar adobo. Así que en un lado yo solamente le voy a colocar ajo y en el otro lado solamente le voy a colocar adobo. Siempre recordarte, y luego te digo que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas, así que siempre dándote las gracias por ver nuestros videos, por siempre estar aquí. Si eres nuevo y estás viendo esta receta ahí, suscríbete para seguir creando esas y demás recetas con mucho amor y cariño. Así que voy aquí dándole sabor a mis arañitas. De un lado recuerda que solamente estoy utilizando ajo y del otro lado solamente voy a utilizar adobo, pero ya será tu opción si quieres probar estas dos formas o si solamente lo quieres hacer de un solo sabor que le quiera dar a tu arañita. Así que inmediatamente te voy a mostrar aquí ahora ya después que le he dado sabor. Recuerda también la cantidad va a ser a tu gusto y voy a seguir aquí dándole sabor a mis deliciosas arañitas aquí y ahora te sigo mostrando cómo vamos a realizar estas deliciosas arañitas nuevamente. Pues aquí ahora lo que estoy haciendo es colocando un poco de aceite porque vamos a darle forma a nuestras arañitas. Recuerda que aquí también va a variar mucho de acuerdo a tu cantidad que tú quieras poner o el grosor que la quieras hacer, pero te recomiendo que no la hagas muy gruesa para que se te puedan tener mejor cocción. Así que colocamos un poco de aceite para que se haga pegado un poquito más y no se nos vaya a quedar en nuestros residuos de plátano. Recuerda que el plátano tiende a manchar. Si quieres utilizar guante también lo puedes hacer para que se te haga más fácil a la hora de tú retirar todo
toda la mancha de tus manos. En este caso lo estoy haciendo con un poco de aceite para que no se me vaya a pegar tanto la mancha de los plátanos y también para compactar un poquito más fácil mis arañitas. Recuerda que aquí la cantidad va a variar a tu gusto. Si quieres hacerla un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero te recomiendo que la planes lo más que pueda para que no te tan grueso. Mira aquí como yo lo estoy haciendo y así sucesivamente tú vas a ir creando tu arañita de acuerdo al tamaño que tú quieras hacerla. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas que con mucho amor y cariño estoy compartiendo aquí en el canal. Así que inmediatamente te colocas un poco de aceite y vas dándole toquecito así y le vas a dando el grosor no muy grueso para que tenga mejor cocción a la hora de llevar a freír tus deliciosas arañitas. Así que inmediatamente voy a seguir aquí armando mi arañita. Ármala del tamaño que tú prefieras. Vamos a divertirnos con estas recetas que yo sé que a ti que estás viendo este video, esta receta el día de hoy, yo sé que inmediatamente vas a correr a buscar 2 plátanos en tu casa o donde tú estés y vas a preparar estas deliciosas arañitas de plátano verde. Así que inmediatamente ya aquí tengo mis 6-7 arañitas que he podido sacar de esta cantidad, así que es sumamente suficiente para mí. Recuerda que en una agregué solamente ajo y en otra solamente le agregué el sabor del adobo, así que vamos a dejarlo a tu gusto, la cantidad que tú quieras colocar y la forma que tú quieras darle a tu arañita, pero yo sé que estas se ven sumamente perfectas y muy bien, así que inmediatamente vamos a llevar a freír nuestras deliciosas arañitas. Pues ya vamos a freír aquí nuestras deliciosas arañitas porque yo sé que a ti te van a quedar súper deliciosas como a mí me quedaron. Así que con mucho cuidado te ayudas ahí y la vas colocando para freír nuestras deliciosas arañitas. Recuerda que no puede estar el fuego muy alto para que no se te vayan a quemar y quedar un poquito cruda por dentro. Así que suavemente le vas a ir colocando en el aceite a una temperatura media. Ahí que inmediatamente tú veas que estés bien para ti. Recuerda que cada estufa puede variar de acuerdo a como tú lo pongas, así que vamos a ir friendo nuestras deliciosas arañitas sin mover en ese momento. Así que inmediatamente ya tú veas que un lado esté bien, volteamos con mucho cuidado nuestras arañitas. Ya aquí va a depender mucho de qué tan crujiente a ti te gustan estas deliciosas arañitas, pero mira qué lindas se ven estas arañitas ya. Esto está para comérselo todo, así que te digo, si quieres solamente hacerla con un solo sabor, si la quieres hacer con sal, si solamente quieres colocar pimienta, si quieres colocar adobo, hay 1000 maneras de tú realizar estas deliciosas arañitas, así que dale tú el toque que tú prefieras. Así que yo quise hacerla de estas 2 formas y quise compartirlo con todos ustedes, así que siempre recordarte nuevamente y siempre te digo que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando estas y demás recetas. Así que inmediatamente aquí sigo friendo mi arañita, así que ve dándole ese sabor, ve viéndola cómo van quedando crujientes. Ya están listas, así que voy a retirar del fuego, la voy a dejar reposar en un papel toalla y ahora sí te muestro cómo han quedado estas deliciosas arañitas. Así que voy a dejar que estas se frían un poquito más y ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando estas deliciosas arañitas. Y con unas buenas arañitas no puede faltar un buen aderezo, así que en este momento voy a preparar aquí mi mayo ketchup, pero en este caso yo voy a utilizar 3 ingredientes, que sería mayonesa, que sería ketchup y un poco de ajo. Así que si solamente lo quieres hacer con ketchup y mayonesa, opción también. Si quieres darle un toque adicional con este poco de ajo, también. Así que inmediatamente vamos a hacer este mayo ketchup para que tú veas lo delicioso que es aquí acompañar estas deliciosas arañitas. Así que voy a ir colocándolo poco a poco. Siempre recordarte, ve agregando los ingredientes poco a poco y ahí cuando tú veas ya que es suficiente para ti. Si le falta, si le quiere agregarle un poquito más, si quiere darle un poquito más de sabor, así que es a tu gusto. En este caso yo coloqué aquí solamente un poco de ajo. Voy a probar y voy a seguir moviendo. Inmediatamente vea que coloque un poco más de ajo, voy a ir probando y así sucesivamente le voy dando el sabor que ya yo considero que está al punto excelente para acompañar estas deliciosas arañitas. Pero ya tú ves aquí cómo esto se va tornando. Esto está sumamente delicioso. Así que inmediatamente ya aquí lo he probado y voy a agregar un poquito más. Por eso te digo, ve haciéndolo poco a poco para que tú veas dándole el sabor que a ti se te haga mucho mejor. Así que recuerda que estamos colocando ajo. Si no te gusta colocar ajo, simplemente no lo colocas. Así que ya esto está listo. Así que vamos a ver cómo han quedado nuestras arañitas.
Pues ya estás listo para ver el resultado final de estas deliciosas arañitas. Miran cómo ha quedado, así que déjala freír de acuerdo a como a ti te gusten. Si te gustan más crocantes, déjala cocinar un poquito más. Así que ya esta para mí está sumamente bien. Así que mira cómo han quedado súper deliciosa y súper crujiente. Y no puedo dejar de decirte que si quieres acompañarla aquí, los acompaña con tu mayo ketchup, con el aderezo que tú prefieres. En este caso yo la voy a acompañar con este. Y recuerda siempre ir agregando tus ingredientes poco a poco para que le dejes el sabor que realmente tú quieras. Así que inmediatamente vamos a probar nuestras deliciosas arañitas. Y si no te has suscrito, en el botón rojo suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que inmediatamente solamente nos queda cortar una arañita, cortarla a la mitad, meterla ahí o zambullirla ahí nuestros aderezos, nuestro mayo ketchup, y eso está para comérselo todo. Así que espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que nada, esto ha sido la receta del día de hoy. Nos veremos en otro próximo video. Bye, rico, esto está para comérselo todo. Así que espero que tú la hagas y me dejes saber en los comentarios qué te ha parecido. Así que bye, hasta la próxima. Rico.